Los llamados derechos de configuración legal no son una categoría de derechos previstas en el texto constitucional, sino que ha sido creado por el Tribunal Constitucional, aunque de manera tan apegada al caso que ha obviado la labor de definir previamente su concepto. La creación de esta categoría de derechos fundamentales ha sido muy criticada doctrinalmente y resulta en sí misma paradójica, pues si planteamos la existencia de derechos fundamentales de configuración estrictamente legal, parecía tanto como negar la existencia de un contenido constitucional previo de estos derechos, y ello acarrearía la libertad absoluta del legislador para desarrollarlos y regularlos. Pero, por otro lado, si afirmamos que todos los derechos tienen un contenido esencial con independencia de su mayor o menor concreción en la Constitución, ¿podríamos realmente seguir hablando de derechos de configuración legal? Así lo afirma el Tribunal Constitucional, que utiliza esta categoría de los derechos de configuración legal para referirse a una serie de derechos que al menos se caracterizan por dos notas. En primer lugar, que se trata de derechos cuyo contenido, al menos en parte, ha sido diferido por la Constitución al legislador ordinario. De manera que en el caso de los derechos de configuración legal, la tarea del legislador no se agota en la misión de ordenar la conducta que constituye el objeto del derecho, sino que alcanza también la tarea de definir o concretizar las facultades que integran el contenido del derecho o los intereses jurídicos que protege. Pero a su vez son derechos fundamentales y ello implica que se encuentran sujetos a todo el sistema de protección reforzada que establecen los artículos 53 y 168 de la Constitución. A partir de ahí, la consideración del Tribunal Constitucional sobre los derechos de configuración legal es eminentemente casuística e incluso podríamos decir que existen hasta 3 grupos de derechos de configuración legal. Así, el Tribunal Constitucional denomina derechos de configuración legal a algunos derechos como la tutela judicial efectiva o el derecho a acceder a los cargos públicos representativos o a las funciones públicas, que tienen una dimensión prestacional que exige la intervención del legislador para fijar el cauce formal por los que estos derechos se ejercen. También se ha utilizado la categoría de los derechos de configuración legal para resolver el problema de la titularidad y ejercicio de los derechos fundamentales por los extranjeros, hasta el punto que el Tribunal Constitucional ha llegado a decir que el legislador puede configurar libremente el contenido de los derechos fundamentales para los extranjeros, aunque posteriormente matizó esta afirmación inicial diciendo que además debería respetar ese contenido constitucionalmente declarado del derecho. Por último, un tercer grupo estaría constituido por aquellos derechos fundamentales que con carácter general no tienen por qué haber sido definidos como de configuración legal, pero los que el Tribunal Constitucional ha calificado así determinados aspectos del mismo. Así sucedería, por ejemplo, con el llamado contenido adicional de la libertad sindical, integrado por una serie de facultades instrumentales creadas por el legislador, que una vez reconocidas gozan del mismo nivel de protección que el contenido esencial del derecho, inclusive el amparo. O lo mismo ocurriría con el derecho a la doble instancia, el derecho al recurso, en definitiva, como contenido propio del derecho a la tutela judicial efectiva. En resumidas cuentas, aunque los derechos de configuración legal no constituyen una categoría homogénea, todos tienen en común que, aparte de ese núcleo previo indisponible, poseen un contenido configurado por el legislador, sobre el que también se extiende la protección constitucional.